a través de un hermano en Cristo que impartiera como parte de la serie de estudios que venimos dando, y entonces vamos a estar trabajando con Isaías capítulo 5. Dios bendiga, reitero, a cada uno. A nuestro hermano Ramón Roja le prestamos nuestro sentido pésame. Él perdió su abuelo en estos días y estaba cumpliendo con ese deber allá con su familia en San Juan, y nos alegramos que esté de nuevo acá y que esté conectado a esta plataforma. Dios bendiga a todos y a todas. Entonces vayan buscando Isaías capítulo 5. Vamos a ver qué nos enseña el Señor en este capítulo. Capítulo 5 del libro de Isaías. Así que esperando que todos estén ahí pendientes a la expectativa de qué vamos a estar hablando, comenzamos en el nombre de Jesucristo. Antes de comenzar, queremos decirle que del viernes para acá, Dios ha estado tratando conmigo en la madrugada cuando me pongo a orar acerca de la inminencia del arrebatamiento, de lo pronto que será el arrebatamiento. También el Señor me ha estado ministrando acerca de la posibilidad de que volvamos a retomar los viajes a partir de enero. Ustedes sabrán que ahora será un poquito diferente en el sentido de que los viajes anteriores nosotros íbamos enviados por el Señor a los pueblos, y el Señor nos ministraba, nos ministró de que en esos viajes nosotros íbamos a los pueblos enviados por Él, pero que en los próximos viajes llegaría un momento en que en los siguientes viajes el Señor iría delante de nosotros, haciendo fructificar la semilla sembrada por nosotros. Y esa es una característica especial que va a haber ahora cuando retomemos esos viajes. Lo otro que quiero decirle es que yo no sé, espero que ustedes, cada uno de ustedes, entiendan el tiempo que estamos viviendo, tiempo de recogimiento, tiempo de cerrar nuestra boca, como sugiere el profeta Habacuc, y cerrar nuestra boca delante de Dios, y de esa manera evitar serle de tropiezo a algún hermano, alguna hermana que se haya propuesto tratar de perseverar. Digo esto porque en la medida que los días pasan y se acerca el día del desenlace, entonces el enemigo y sus espíritus y sus demonios están a la orden del día para serle de tropiezo a quien quiere avanzar, a quien se haya propuesto vencer en este tiempo que estamos viviendo. Así que callad delante de Dios toda la tierra. Que sea nuestro hablar poco, porque en el mucho hablar no falta el pecado. A veces hablando molestamos, ofendemos a algún hermano, porque debemos entender que tenemos temperamentos diferentes uno de otro. Y mientras estemos en este mundo, mientras el enemigo tenga su ministerio, nosotros tenemos que ser como oveja, manso todos. Si todos somos mansos, entonces habrá menos posibilidades de tropezar y menos posibilidades de ofensa y de enojo. Así que Dios nos ayude en esto. Comenzamos Isaías capítulo 5, hablando acerca de el canto de la viña. El canto de la viña del Señor. El canto de la viña del Señor por su amado, labrador de viña o labrador de su viña.
En este capítulo 5, el Señor trata acerca de la parábola de la viña. La viña es un sembrado que generalmente se trata de uva, de la vid, pues se trata de Israel y ese es uno de los productos comunes dentro de la cultura agrícola de Israel. El Señor como dueño de la viña, el Señor como dueño de su iglesia. Hacemos una comparación de viña con iglesia. El Señor es uno solo. La viña para el pueblo de Israel se trataba de un sembrado con características específicas y hoy la viña es la iglesia. Pero en un caso y en otro, Dios habla y habla en el ámbito espiritual, dejando una enseñanza, esperando que nosotros agarremos, acatemos esa enseñanza y la pongamos por obra. El Señor había cercado su viña, la había despedregado, le había quitado las piedras de los alrededores y la plantó escogiendo lo mejor de la vid como planta para sembrar su viña, para que produjera uvas. Había edificado en medio de ella, de la viña, una torre y un lagar, es decir, todo lo que necesita una viña, de manera que cuando comienza a producir, cortarla, acumularla y pilarla, en este caso, lagarla. El lagar seguro que tenía los envases, los recipientes para echar el jugo de vino o el vino. El viñador esperaba buenas uvas. De ahí que escogió la mejor planta para sembrar su viña. Pero la producción de uva fue uva silvestre y no uva dulce. Eso no era lo que el Señor esperaba. Entonces, hago énfasis en lo siguiente. Dios en este capítulo le está hablando a Israel, a sus autoridades, al pueblo de Israel, que era su viña en ese tiempo. Entonces, Dios, notando el comportamiento de Israel, entonces lo manifiesta, lo expresa en la parábola de un señor que siembra una viña. Dice, había despedregado, haciendo el terreno más apropiado para sembrar la viña de tal manera que produjera buenas uvas. La plantó escogiendo la mejor planta de vid. Había edificado en medio de ella, como dije, una torre y lagar, preparando para cuando la cosecha viniera, que tuviese todo listo. El viñador, que es el Señor, esperaba buenas uvas, pero las uvas que produjo la viña fueron uvas silvestres, uvas agrias, uvas de las que se dan en las playas de nuestro país. Dice el Señor, ahora bien, al Señor hablando con los vecinos que eran testigos de su viña. Ahora bien, vecinos y moradores de los alrededores de Israel, diríamos nosotros hoy en día, porque ya dijimos que la viña en aquel tiempo era Israel, pero en este tiempo es la iglesia. El dueño de la viña se reúne con vecinos y moradores de los alrededores de Israel, a quien Dios le habla por medio de la viña, y hoy entonces Dios se estaría reuniendo con las personas que son testigos de nosotros, que somos la iglesia, que somos creyentes evangélicos. Entonces el Señor le formula una pregunta allá a los vecinos y moradores de la cercanía de Israel. Le dice, juzguen ustedes. Y le diría hoy a muchos de nuestros vecinos que nos conocen como cristianos evangélicos, les preguntaría, juzguen ustedes ahora entre mí
y mi viña. Juzguen ahora entre mí, que soy el dueño de la viña, y la viña que he sembrado. Juzguen ustedes. Luego dice, ¿en qué he fallado yo? Dice el Señor a Israel. Y hoy, ¿en qué he fallado yo a la iglesia? ¿Qué más debí hacer? ¿Acaso la dejé desprotegida? ¿No hice acaso lo que debía yo hacer frente a mi viña? Tanto el sembrado de los tiempos de Israel como la iglesia hoy. ¿En qué he fallado yo? ¿Qué más debía hacer? ¿Qué no hice yo para con la viña? Son preguntas que hace el dueño de la viña tanto a Israel en el sentido espiritual, usando la viña como parábola, en el sentido del sembrado de la viña y de condicionarla de manera que diese buenos frutos. Y hoy nos habla a nosotros. Por ejemplo, el Señor nos llamó a nosotros. Nos llamó el Señor y luego nos abandonó, nos dejó en el aire. Nadie de nosotros puede decir eso. Por el contrario, el Señor nos ha dado seguimiento, la atención de vida, nos ha provisto, nos ha bendecido, nos ha dado fuerza, nos ha fortalecido, nos ha capacitado, nos ha ministrado siempre por su espíritu, está siempre pendiente de nosotros. Así que, continuando, en esas interrogantes se exponen todos los esfuerzos dirigidos por el dueño de la viña para que fructificase ayer y hoy también lo que acabo de decir. En esas interrogantes quedan plasmadas todos los esfuerzos hechos por nuestro Señor a través de su Santo Espíritu. A cada uno de nosotros nos ha dado seguimiento, nos ha bendecido, nos ha suplido y ha hecho todo lo que ha debido hacer como responsable de su viña hoy, la iglesia. Todos los esfuerzos dirigidos, el Señor ha cumplido con ellos. Y la falta de capacidad para captar, para creer, para comprender y poder responderle al Señor con esfuerzos que respondan a sus inquietudes para que nosotros fructifiquemos. Es decir, Israel en aquel tiempo no supo esforzarse, no supo dirigir los esfuerzos que el Señor esperaba para poder dar frutos positivos, frutas o uvas dulces, como nosotros hoy, como iglesia, tampoco hemos correspondido al Señor en cada esfuerzo que el Señor ha hecho con nosotros. Nosotros no nos hemos esforzado para responder a las necesidades del Señor acerca de nosotros y el fruto que nosotros debemos presentarle al Señor como viña espiritual. Entonces, continuando con este desarrollo de la parábola de la viña, Isaías 5, dice el Señor, les mostraré ahora lo que haré yo a mi viña, lo que hará el Señor con Israel, lo que hará el Señor con su iglesia hoy. Dice, le quitaré su vallado. Se usaba que cada viña debía ser guardada o resguardada por un vallado, una empalizada, un cerco. Sigue diciendo,
y será consumida la viña. Aportillaré, que quiere decir quitaré parte de sus muros para que quede al descubierto. Aportillaré, quitaré parte de su cercado que le hice, que le puse, y será hollada la viña, será hollada. No será podada, es decir, condicionada. No será cavada, condicionada, hasta que quede desierta y crezcan en ella cardos y espinos, es decir, hierba mala. Además, impediré que llueva sobre la viña. Entonces, Dios dice, bueno, si tú en el tiempo y con todas las condiciones que te di, no creciste, no diste fruto buenos, ahora voy a cesar mi trabajo sobre ti y veremos qué pasa. Entonces el Señor comienza a expresar su dolor por el hecho de que Israel, en el sentido espiritual, como pueblo de Dios, la viña en el sentido literal, la siembra, y la iglesia hoy también en el sentido espiritual. Vamos a ver cómo se expresa Dios, como con lamento y como con sentencia por el hecho de no haber prosperado el caso de la parábola de la viña. Estos son los ayes que el Señor trae envueltos en este capítulo 5 de Isaías. Dice el primer ay de los que caminan de la mano con la codicia. Recuerde que Dios le está hablando a Israel, pero a los que nos deslicemos hoy también nos habla. Hay de los que caminan de la mano con la codicia. Usted sabe lo que es la codicia, ¿verdad? Hasta acapararlo todo, como si viviesen solo en la humanidad. Hay de los que caminan de la mano con los codiciadores hasta acapararlo todo, como si viviesen solo en la tierra. El Señor se está refiriendo a algunos de nosotros en algunas circunstancias, basándonos en el liderazgo, en la oportunidad que hemos tenido. Llegamos a creer que somos como dueños de la iglesia o del ministerio que desarrollamos o del trabajo que desarrollamos como líderes. Y aprovechando ocasiones de liderazgo, podríamos encontrarnos en un momento determinado acaparando. ¿Sabe lo que quiere decir acaparar? Me pusieron en un puesto en la iglesia. Como yo soy jefe en ese puesto, yo tengo en ocasiones la oportunidad de acaparar cosas que caen en mi mano y entonces lo hago amparándome en el hecho de que soy líder. A veces eso se hace cuidándose uno de los líderes de la iglesia. Pero Dios le dice, no te cuides de los líderes de la iglesia porque yo te estoy mirando. Además de estarte mirando, sé cómo actúas, sé cómo piensas. Entonces, si queremos oír la trompeta, debemos cuestionarnos nosotros mismos, revisarnos retrospectivamente, a ver si en alguna ocasión hemos actuado de esa manera. Sigue diciendo el capítulo 5 de Isaías. Las muchas casas quedarán asoladas. Prometí que producirían leche y miel, mas ahora ha producido desolación debido al pecado. Hablando de acaparamiento,
hay casos en las iglesias, especialmente en lo de liderazgo, y también creyentes sin liderazgo, creyentes que Dios ha bendecido y que tienen anchura de vida social y económica, que Dios le haya bendecido, haya adquirido, que Dios le haya dado, pero también que la persona creyente haya acaparado, basándose o aprovechando la bendición que Dios le da, haya acaparado, haya alcanzado casas, no solo una para vivirla, sino para negociar, etcétera, etcétera, para alquilar, etcétera. Y Dios dice, las muchas casas quedarán asoladas. Prometí que produciría leche y miel. Ahora ha producido desolación debido al pecado. Debido al pecado. Hay casos de creyentes que tenemos muchísimos años en el evangelio y todavía con toda esa carga de años que tenemos sirviéndole, entre comillas, al Señor, no alcanzamos a entender al Señor, no alcanzamos a conocer al Señor. Segundo, hay de los que se levantan de mañana con la embriaguez y le acompaña esa embriaguez hasta la noche. Es una palabra que usa el Señor, se debe a resaca, sentimientos encontrados que vienen cuando hay creyentes que se acostumbran a estas cosas. Se van a la cama, tienen sueños pesados, al otro día se levantan como si nada y arrastran la pesadez de esos sueños y el entendimiento y el conocimiento y el entendimiento de esos sueños, lo arrastran hasta la noche como si nada, de tal modo que se acostumbran a hacer cosas mal hechas delante de Dios, a los ojos de Dios, y seguir como si nada, como que Dios es una pared. Eso pasaba en Israel y hoy en la iglesia también pasa. Entonces, el tercer ay dice, hay de los que hacen banquetes de arpas, viñuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra del Señor. Por eso mi pueblo va al cautiverio, porque le faltó el conocimiento. Aquí, como ustedes notan, en este tercer ay, Dios se está refiriendo a un sector de la iglesia, a un sector de su pueblo, tanto en Israel, que los hubo, como en este tiempo de la iglesia también los hay. ¿Cuál es ese grupo que está vinculado a las arpas, a las viñuelas, a los tamboriles, a las flautas y al vino? Se refiere al grupo de los levitas o adoradores. Es decir, parte del pueblo que usa los instrumentos, no sabiendo bien cuál es el significado de esos instrumentos y para qué, cuál es su rol, a quién van a rendirle adoración, será digno de a quien le rinden adoración, será digno de lo que ellos hacen y pasan por su mente y hacen, haciendo banquetes, usando las arpas, los tamboriles, las flautas para sus banquetes, de la misma manera que los usan para adorar al Señor. Hay un cuarto ay. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, y que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas hacen luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce lo ponen por amargo.
ay de ellos. De tal manera que se han acostumbrado y de tanto acostumbrarse ya no se dejan ministrar ni de la palabra ni del Espíritu Santo, que en muchos aspectos es lo mismo. Se acostumbran, se endurecen en cierto modo de su corazón. Cuando alguien se acerca a darle un consejo, con la actitud lo rechazan. Dios tiene pendiente todo esto. Ellos no podrán escuchar la voz de la trompeta, porque muchos de esos adoradores, tanto los adoradores en el tiempo de Israel como hoy en la iglesia, se presentan como que tienen un rol específico que hacer, el de tocar, y no hago más nada porque este es mi rol, tocar. Otros se presentan como que tienen un rol y cuyo rol es cantar, adorar. No hago más nada porque este es mi rol, cantar, adorar. Pero no saben que al cantor Dios lo ha llamado, como ha llamado al músico, para motivar al creyente para que eleve junto a ello su adoración a Dios y que Dios pueda, en medio de esa adoración, venir y visitar a su pueblo. El adorador de ayer como de hoy se pasa los años haciendo banquetes y no es que no hagan banquetes. Lo malo de eso es que hacen banquetes en términos social y usan los instrumentos musicales de Dios para acompañarse en esos banquetes. Entonces, por un lado, hacen eso que en muchos casos es de tropiezo al pueblo, y por otro lado, no llegan donde Dios quiere que lleguen los adoradores, siendo motivadores de la iglesia, de la congregación, para que todos nos unamos en adoración. A ellos Dios le dice, si no cambian de actitud, no podrán escuchar la trompeta. Sigue diciendo el capítulo 5 de Isaías. Hay de los que acumulan malas cosas pecaminosas, pecado tras pecados, hacen una acumulación, una suma de pecados, de cosas malas, ni siquiera tomando en cuenta al otro que integra con él la viña. Somos un pueblo y uno debe cuidar del otro y el otro cuidar de uno, de manera que podamos vencer, y más en este tiempo que estamos viviendo, porque en este tiempo que estamos viviendo el camino se vuelve más angosto, más estrecho. La puerta se vuelve más estrecha. Se vuelve más estrecha porque además de recogernos, además de estar en una actitud correcta por pendiente de que estamos ante la presencia de Dios para no fallar, para no fallarle a Él. Además de eso, tenemos que llevar a nuestros hermanos y hermanas que a veces no tienen presente que deben ser prudentes mientras tienen un hermano al lado para no serle de tropiezo. En este tiempo debemos ser precavidos, debemos ser cuidadosos, debemos cuidar y saber cuidar muy bien nuestra santidad, pendiente de que Dios nos está evaluando a diario, pero también pendiente de que podemos serle de tropiezo al hermano, a la hermana.
Y si les somos de tropiezo, seremos asesinos espirituales. Y si Dios nos encuentra siendo asesinos espirituales, ya no podríamos estar esperando la trompeta porque no la escucharíamos. Hay otro hay de los que son valientes para beber vino. Como muchos cuentos que yo he escuchado, a veces a veces hay gente que me lo cuenta sin proponérselo, pero Dios lo permite para que yo lo oiga y sepa cuántas cosas se mueven dentro de alguna gente del pueblo de Dios. En esos paseos que se hacen paseos y no se le da la debida instrucción pensando que son viejos ya en el evangelio para saber lo bueno y lo malo. Pero el espíritu del mundo se cuela en medio de esas actividades muchas veces, y muy especialmente cuando hay personas que se lo permiten. Entonces, hay de los que son valientes para beber vino, pero en muchos casos no solamente vino, sino que también la sidra puede escolarse, la ginebra, no voy a mencionar más. Gloria a Dios. Hay de los que justifican al impío por cohecho. La palabra cohecho significa soborno o intercambio. Yo conquisto este líder porque este líder produce, tiene buenas entradas económicas. Yo lo conquisto y lo voy y se lo llevo a los líderes superiores para que ellos le den cabida en la congregación, porque hay buen diezmo y buena ofrenda. Entonces, yo me hago cómplice y me asocio con él para presentarlo allá, y luego yo tendré un espacio con ese creyente potentado, ese creyente que vive cómodo. Hay de los que justifican al impío por cohecho, por soborno. Lo justifico, él es un hombre bueno, una mujer buena, es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Ese es un varón de Dios, es una varona de Dios. Lo presento porque es amigo mío, me conviene que sea amigo mío porque me sale lo mío a través de él. Lo justifico delante de los líderes más altos. Y los líderes más altos, en algunos casos, los acogen. Los acogen porque hacen calculaciones de sus diezmos y sus ofrendas. Lo que no se fijan, los que adulan y los que hacen presentaciones y contribuyen a elevarlo, lo que no se fijan es que al justificar a un impío por el simple hecho de que tiene facilidades económicas, están aplastando a hombres y mujeres justos que están ahí abajo en la banca, que lo único que no tienen es dinero, pero son personas justas. Entonces, Dios levanta un ay de los que justifican al impío por cohecho, buscándose lo suyo, aplastando con ello al justo, quitándole la justicia al justo, buscándose lo suyo. Sigue diciendo el capítulo 5, a los que así actúan, como la lengua de fuego consume al rastrojo. Fíjese la comparación que Dios hace. Los que actúan así, Dios lo compara con la lengua de fuego que consume el rastrojo. Y
también lo compara con la llama que devora la paja. Así también su raíz se pudre, como la llama devora la paja. Sigue diciendo, y su flor se desvanece como el polvo, porque desecharon la ley, es decir, la palabra de Dios, y la palabra que el ministro o la ministro de Dios imparten en un momento determinado. Entonces, decíamos ahorita que Dios le protegió a la viña y la dejó a la intemperie para luego manifestar su aflicción y su disgusto con el comportamiento en aquel tiempo de Israel y hoy de muchos de nosotros. Entonces, lo que se espera, como esperó Israel en aquel tiempo y nosotros en este tiempo, es juicio. Juicio. Por ejemplo, sigue diciendo el profeta: alzaré pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra. Y aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado ni quien tropiece. Ninguno se dormirá ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos perecerán como de pedernal y las ruedas de sus carros como torbellino. Su rugido será como león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa. Se la llevará con seguridad y nadie se la quitará, y bramará sobre él en aquel día como bramido de mar. Entonces mirará hacia atrás, entonces mirará hacia tierra, y aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Esta última parte que leí de corrido es lo que anuncié como los juicios. ¿Qué esperó Israel después que Dios actuó así con la viña? ¿Qué espera la iglesia hoy después que Dios ha actuado como actuó con la viña? Lo que se espera es lo que hemos venido anunciando. Dios tocará naciones de tierras lejanas para sustituir a la iglesia que se le ha dado tiempo y no ha sabido crecer, para sustituir a la iglesia que, a pesar de que Dios nos ha llamado y nos ha puesto en las manos todas las herramientas para crecer, para avanzar, no lo hemos hecho. Dios no puede esperar más. Nosotros aún tenemos tiempo a hacer un nuevo arrepentimiento, para tener un nuevo comienzo, para alcanzar una nueva actitud y poder dejarnos moldear nuestro carácter, de manera que nosotros podamos vivir en plena santidad, no la santidad que los líderes terrenales han enseñado por años, sino la santidad que Dios nos enseña a través de su palabra. Voy a hacer lo siguiente. Yo bendigo en el nombre de Jesús a Paulino Sosa, que gracias a Dios está en pie, a Veneranda allá en México, a Pedro Alejandro, también a Rafael Mañón,